Vamos a orar antes de abrir la palabra. Oh Señor, te damos gracias nuevamente por el privilegio de conocerte, porque nos has traído en esta mañana a este lugar para adorarte y para que tú nos hables. Oh Señor, que tu Espíritu Santo nos dé el entendimiento que necesitamos al abrir tu palabra en esta mañana. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, primero quiero agradecerles la oportunidad de estar con ustedes. Yo he estado hablando con el pastor John por un tiempo ya, porque él me decía, bueno, tengo un grupo hispano allá y queremos hacer arreglos, pero siempre algo se mete en el medio y no nos deja hacerlo. Pero gracias por estar aquí. Pido oración por mi esposa, ella vino conmigo, pero durante la noche le dio migraña y entonces pues se tuvo que quedar en la casa del pastor John, no pudo venir. Yo soy el pastor de la iglesia angloamericana de Nashville, en Nashville First. He estado allí para 3 años y medio. En esta conferencia ya llevo casi 10. Y les pido también que oren porque estamos mi esposa y yo, en esto hemos recibido un llamado de la conferencia de Pensilvania y la oración para ver si esta es la voluntad de Dios a veces no es tan fácil, ¿no? Bueno, quiero preguntarles si alguna vez ustedes se han considerado como ser un cristiano audaz. ¿Eres un cristiano o cristiana audaz? No, quizás usted diga, ¿por qué quiere decir con audaz? La palabra está definida como una persona confiada que asume riesgos, valiente y atrevida. ¿Eres un cristiano o una cristiana audaz? Saben, me parece a mí que esto es una cualidad que necesitamos mucho en nuestros días. Estaba mirando leí un artículo recientemente en la página web Open Door USA que decía, esto es algo reciente, noten lo que dice. En el último año han habido más de 360 millones de cristianos viviendo en lugares donde experimentan altos niveles de persecución y discriminación. 5.898 cristianos asesinados por su fe. 5.110 iglesias y otros edificios cristianos atacados. 4.765 creyentes detenidos sin juicio, arrestados, sentenciados o encarcelados. Y bueno, quizás usted pregunte, ¿y qué en los Estados Unidos? ¿Hay persecución cristiana en los Estados Unidos? Quizás eso es un poco más sutil. Pero yo sé que quizás han escuchado noticias. Aquí en los Estados Unidos, pues, ha habido dueños de negocios, por ejemplo, que han tomado una actitud firme de no violar sus principios morales, los principios bíblicos, y por eso, pues han perdido han sido, pues, multados, algunos de ellos han perdido sus negocios por esta causa. Es un poco más sutil. Otro artículo que leí de Christianity Today decía que la hostilidad anticristiana está en la mente de muchos de los cristianos estadounidenses en nuestros días. Cada nuevo desafío legal a la libertad religiosa a nivel estatal y federal plantea el tema de nuevo. Parece que hoy en día los cristianos deben pensar a través de su posición cultural con más cuidado que en cualquier otro momento de la historia de los Estados Unidos. Y entonces ellos citan a un líder de una iglesia doméstica subterránea del Medio Oriente. Y esto es lo que él dice. Dice que la persecución es más fácil de entender cuando es física. Tortura, muerte, encarcelamiento. La persecución estadounidense es como la etapa avanzada del cáncer. Te carcome, pero no puedes sentirlo. Este es el peor tipo de persecución. O sea que es más sutil aquí en los Estados Unidos. Pasa, pero quizás no nos damos cuenta. Y saben mucho, las cosas han cambiado mucho en los últimos, quizás en las últimas décadas. Había un tiempo cuando usted decir, pues yo soy un cristiano, la gente te admiraba, la gente te respetaba. El decir que eres cristiano ahora, pues te dicen, te insultan, tú eres intolerante, tú eres racista y bueno, de todo te dice. Así que me parece a mí que necesitamos una cualidad que quizás muchos de nosotros no tenemos, y esa es la audacia.
La audacia. Vamos a abrir nuestras Biblias nuevamente a la lectura del libro de Hechos capítulo 4 y el versículo 29. Hechos capítulo 4, versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con toda valentía hablen tu palabra. Dependiendo de la versión que usted vea, quizás es confianza, pero la palabra que se usa es valentía, lo que significa ser valiente o audaz, ¿no? So, con toda audacia hablen tu palabra. Y claro, al leer este pasaje, pues nos damos cuenta de que quizás hay una historia aquí, porque ¿qué es lo que dirige a estos líderes religiosos a amenazar a los apóstoles? ¿Qué está pasando? Necesitamos un poco de contexto. Así que para el contexto vamos al capítulo 3. El capítulo 3, allí leemos acerca de pues, un milagro que los apóstoles hicieron. Capítulo 3, versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, que era la hora de la oración. El libro de Hechos capítulo 3, versículo 1. Y entonces allí Pedro y Juan encuentran un cojo de nacimiento. Un hombre que todos los días estaba allí en el templo, claro, estaba pidiendo limosna. Todos los días, la gente lo conocía, sabían quién él era. Y claro, bueno, Pedro y Juan entran al templo y pues él está pidiendo limosna. Quiere que le den dinero. Obviamente Pedro y Juan le van a dar algo mejor. Versículos 6 y 7. Hechos 3, 6 y 7. Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y entonces lo tomó de la mano y lo levantó, y al instante se le afirmaron los pies y los tobillos. Y claro, miren, imagínense, este hombre es cojo de nacimiento, todo el mundo lo conocía, ahora está caminando, la gente empieza a mirarse, ahí la multitud crece. Y a la multitud crecer, esto le da a Pedro y a Juan una oportunidad de testificar. ¿Saben que es importante, mis amigos, que nosotros aprovechemos las oportunidades que Dios nos da de testificar? Y si estamos prestando atención, Él siempre nos da oportunidades. Es más, yo les animo a que en sus oraciones ustedes le pidan a Dios que le dé oportunidades. Amén. Y si Dios si usted le pide a Dios que le va a dar una oportunidad, mire, esté prestando atención porque Él va a contestar esa oración. Pedro y Juan toman ventaja de esto, aprovechan la oportunidad. Versículos 12 y 13. Al ver esto, Pedro habló al pueblo diciendo, israelitas, ¿por qué os admiráis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si fuera por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quienes vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste estaba resuelto a ponerlo en libertad. Noten que ellos no toman el crédito, le dan crédito a quien crédito merece. ¿No? Glorifican a Jesús. Ahora, él continúa el discurso hablando de Jesús, diciendo, miren, Jesús es él cumplió las profecías mesiánicas del Viejo Testamento, deben arrepentirse y convertirse a él. Y las palabras que Pedro dijo tuvieron resultado. Porque cuando usted va al capítulo 4, versículo 4, allí dice que muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los hombres era de 5,000. Imagínense. Bueno, a veces se nos hace difícil que vengan a la iglesia, ¿no? 5,000 personas, él hablando el poder de la palabra de Dios, y 5,000 personas aceptan el evangelio. Saben que usted nunca se sabe quién va a estar prestando atención cuando usted esté testificando. Cuando usted aproveche la oportunidad de testificar, uno nunca sabe. Es más, puede ser que usted le esté hablando, no sea un compañero de trabajo, se sienta al lado de usted en la oficina o en su trabajo, y usted le está diciendo acerca del amor de Dios, de lo que Cristo ha hecho por usted, lo invitando a la iglesia, y esa persona no quiere saber nada, no está prestando atención, no le importa. Pero quizás otro compañero que está más allá está echándole el oído y está escuchando lo que usted está diciendo, y lo que usted le dice a él le tiene el impacto. Esa persona acepta a Jesús y por medio de esa persona otros más aceptan. Usted nunca sabe. Por eso es que es importante aprovechar, porque usted no sabe lo que Dios va a hacer. Pero ahora, está la multitud allí, y entre la multitud allí en el pórtico de Salomón también están los líderes religiosos. Y claro, a ellos no les gusta nada lo que Pedro está diciendo.
Así que noten el capítulo 4, versículos del 1 al 3. Mientras ellos hablaban al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Así que tengan en cuenta que si bien van a haber personas que cuando usted testifique, cuando usted comparta con ellos lo que Dios ha hecho en su palabra, van a estar bendecidos, se van a sentir felices, van a haber otros que le van a dar problemas. Por ejemplo, en el mismo trabajo usted está hablándole, quizás el vecino le hace una pregunta, no sé. ¿Saben que en algunos trabajos hay ciertas reglas que no se puede hablar de religión? Usted sabe. Y quizás esa es su situación. Pero el compañero de trabajo le hace una pregunta y bueno, usted le dice lo que le contesta la pregunta, pero está otro compañero escuchando. Mira, fulano está hablando de religión y te reportan a recursos humanos y te metes en lío. Sí, habrá personas que no les va a gustar y van a causar problemas. Eso es de esperarse, es natural porque Satanás no quiere que se comparte el evangelio. Es así. Y así en este caso lo mismo. Los gobernantes religiosos se reunieron para ver qué podían hacer con Pedro y Juan. Claro, ya los habían puesto en la cárcel. No es algo agradable estar en la cárcel, me supongo, ¿no? Eso no es una situación, es una buena situación. Sin embargo, esto le da a Pedro y Juan otra oportunidad de testificar. Fíjense. Porque nosotros no es de nosotros testificar solamente cuando las cosas están bien, ¿no? Cuando tenemos buen trabajo, cuando la salud está bien, cuando nuestros niños están en la iglesia. No. Cuando nosotros podemos testificar, cuando las cosas no nos van bien, cuando hemos perdido el trabajo, cuando estamos de buena salud, ese testimonio tiene aún más impacto. Amén. Y Pedro y Juan, nuevamente, ellos toman ventaja de esto, versículo 11, capítulo 4, versículo 11, hablando de Jesús. Esta es la piedra rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y claro, los líderes religiosos, ellos sabían lo que Pedro estaba diciendo. Porque Pedro simplemente estaba citando el Salmo 118, 22. Incluso Jesús mismo, refiriéndose a él, citó ese mismo pasaje, lo repitió. Ahora noten, versículo 13. Ahora ellos vieron la audacia de Pedro y Juan y percibieron que eran hombres sin educación y sin entrenamiento y se maravillaron. Y se dieron cuenta de que habían estado ¿con quién? Con Jesús. Fíjense, ellos vieron la valentía, la audacia de Pedro y Juan. Ya Pedro y Juan habían sido audaces. Tomaron oportunidad, tomaron ventaja de la oportunidad que Dios les dio. Pero ahora, noten que ellos dicen que se dieron cuenta de que Pedro y Juan eran hombres simples, eran hombres humildes. O sea, ellos no habían ido a la universidad, no fueron a Andrews a tomar teología. Hombres humildes, pero con el poder de Dios. Miren, 5,000 hombres que aceptaron el evangelio por el testimonio de ellos. Porque usted no necesita estar entrenado, no necesita tomar clases para testificar. Lo que necesita es estar dispuesto a hacerlo. Lo que necesitamos es audacia. Miren, cuando usted es audaz, valiente por la causa de Cristo, la gente va a saber que usted ha estado con Él. Amén. Que eso puede decir de cada uno de nosotros. Mira, te ven a ti, te ven en el trabajo, te ven en el supermercado. Usted ha estado con Jesús. Qué bueno sería eso. Pero claro, no importa lo que usted diga, el testimonio que usted diga, siempre van a haber personas que no van a creer. Mi mamá decía que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y fíjense, había ocurrido un milagro. Los judíos, los líderes religiosos, sabían quién era el cojo. Todos los días allí, de nacimiento, pidiendo limosna, no podía caminar y ahora está caminando. El milagro fue hecho y aún así no quieren creer. Es así. Así que los líderes judíos no querían que este evangelio se difundiera, por lo que amenazaron a los apóstoles y les ordenaron que no predicaran en el nombre de Jesús ya. Prohibido. Ahora usted diga quizás, bueno, pero ¿quiénes son los sacerdotes y los líderes judíos para obligarme a mí a hacer nada? Si yo viniera aquí y le dijera yo como pastor, mira, usted ya no puede predicar en el nombre de Jesús, usted me dice, ¿quién es usted, pastor? ¿Qué autoridad tiene usted para decirme eso?
Pero en estos días, los líderes religiosos tenían la autoridad de la ley. Eso era como decir hoy que la ley del país prohíbe que nosotros prediquemos en el nombre de Jesús. Y les pregunto yo, ¿qué harían ustedes? ¿Qué harían ustedes si de momento, y eso no es algo que ya no podemos ver que pase en Estados Unidos? Porque yo creo que los últimos 2 años nos han enseñado que las cosas pueden pasar así de rápido. Si la ley de momento le dice, vengan aquí, ya ustedes no pueden hablar en el nombre de Jesús, ¿qué harían ustedes? ¿Obedecerían la ley? Claro, la Biblia nos dice que debemos ser fieles y obedecer a los gobernantes, ¿sí o no? Romanos capítulo 13. Siempre y cuando lo que nos digan, los gobernantes no nos digan que tenemos que hacer algo en contra de los principios bíblicos. Porque si es así, Dios primero. Pero ¿qué harían ustedes? A mí me encanta como Pedro y Juan responden a esta pregunta o al mandato de los líderes religiosos. Versículos 19 y 20. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hoy. Amén. Ustedes juzgan. Si voy a obedecer a Dios o a ustedes, eso ustedes juzgan. Pero yo te voy a decir que yo no puedo contenerme. Yo tengo que decirle a alguien lo que Dios ha hecho por mí. Amén. ¿Así se sienten ustedes? Así debe ser. Así debe ser. El libro Deseado de toda la gente, página 141, dice que tan pronto como uno se convierte, nace dentro de él el deseo de hacer saber a los demás qué precioso amigo ha encontrado en Jesús. La verdad salvadora y santificadora no puede ser encerrada en el corazón. Cuando uno se convierte, cuando eres sincero, tienes que decírselo a alguien. Tú no puedes quedarte con eso adentro de ti. Por aquí hay tantos que están muriendo del cáncer del pecado. El rey David expresó la misma verdad en el Salmo 51. Ustedes saben que el Salmo 51, David lo escribió después de su experiencia con Urías y Betsabé. Saben que él cometió adulterio, cometió asesinato, pecados que lo separaron de Dios. Pero claro, sabemos que él se arrepintió, pero él se arrepiente y noten lo que le pide a Dios en el versículo. Esto es Salmo 51, 12 y 13. Salmo 51, 12 y 13. Estas son las palabras de David en su respuesta. En el versículo 12, Salmo 51, 12. Devuélveme el gozo de ¿qué? De tu salvación y espíritu nuevo me sustente. Ahora, ¿por qué? ¿Para qué David quería que Dios le devolviera ese gozo? ¿No? Él está diciendo, Señor, mire, perdóname, límpiame de todo pecado. Yo quiero establecer esta relación de paz entre nosotros. ¿Para qué? Para que yo venga a la iglesia, ok, ya estoy en paz con Dios, ahora puedo venir a la iglesia, escucho el sermón el sábado y después me vuelvo a la casa el resto de la semana y vuelvo a hacerlo el sábado que viene. ¿Fue para eso? No, miren el versículo 13. Entonces, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán en ti. Noten, devuélveme el gozo de tu salvación, que podamos estar en paz de nuevo. Señor, perdóname, límpiame y yo le voy a decir a otros lo que tú has hecho por mí. Para que también ellos se conviertan a ti. Eso así que debe ser. Es la alegría abrumadora de la salvación lo que nos lleva a contarle a otros la verdad que ha cambiado nuestras vidas. Ha cambiado el evangelio y tu vida. Bueno, los líderes religiosos ya no sabían qué iban a hacer con Pedro y Juan. Así que por el momento los dejan ir. Pero Pedro y Juan sabían que sus problemas no habían terminado. Porque ellos sabían que los judíos, pues, ellos estaban enojados, ellos iban a hacer lo que fuera posible para detener el evangelio, el mensaje del evangelio. Ahora, ¿sabes qué es una cosa? El tener la determinación de hacer algo que tú sabes que debes hacer, y es otra muy distinta el hacerlo si sabes que te vas a meter en problemas si lo haces. Obviamente, ellos tenían la determinación de predicar en el nombre de Jesús. Sabían que era importante.
Pero ahora el hacerlo, si lo haces te vas a meter en problemas, vas a ir a la cárcel, ya eso es otra cosa. Así que ellos se dieron cuenta, después de las amenazas, eran simplemente hombres débiles. Así que cuando los dejan ir, van y buscan a sus amigos, a sus compañeros, le cuentan todo lo que había pasado y buscan el poder de Dios mediante la oración. Y qué lección para nosotros, ¿verdad? ¿Qué haces tú cuando te metes en problemas? A veces tratamos de resolver las cosas nosotros mismos, en vez de buscarlo a Él, que ya sabe que Él siempre tiene la solución. Y esto es lo que nos lleva al versículo 29. O sea, ese es el contexto del versículo 29. Ellos están orando y dice nuevamente el versículo 29, capítulo 4, versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con toda valentía hablen tu palabra. ¿Por qué pidieron audacia? ¿Por qué pidieron valentía? Dice, mira sus amenazas. Por eso te digo que las amenazas de los líderes religiosos tenían el poder de la ley. Así que yo creo que Pedro y Juan estaban preocupados, si no temían por sus propias vidas. Había riesgo. Piden valentía. Pero ellos no dejaron que su misión, el miedo los disuadiera de su misión. Hechos de los Apóstoles, página 57. Dice que los discípulos de Cristo tenían un profundo sentido de su propia ineficiencia y con humillación y oración unieron su debilidad a su fuerza, su ignorancia a su sabiduría, su indignidad a su justicia, su pobreza a su riqueza inagotable, y así fortalecidos y equipados no dudaron en seguir adelante al servicio del Maestro. Aún con miedo, ellos sabían cuál era su misión. Y noten, su petición era clara. Ellos querían audacia, pero ¿para qué? ¿Para hacer qué? Para hablar tu palabra. Danos valentía para hablar tu palabra, porque el mandamiento era, no hables ya en el nombre de Jesús. Te vas a meter en problemas, vas a perder tu trabajo, vas a la cárcel, en fin. Amenaza. Ahora, ellos sabían que habían estado con Jesús. Habían pasado 3 años y medio con Jesús, habían visto todo lo que él había hecho. Habían escuchado sobre, imagínense nosotros poder estar con Jesús, la experiencia que ellos tenían. Y sabían cuál era su misión. Jesús mismo, antes de irse al cielo, en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ellos sabían que su misión era de ser testigos. Pero usted quizás diga, bueno, pastor, hay distintas maneras de testificar. Y no todas las maneras de testificar envuelven que uno tenga que decirle algo a alguien. Porque quizás usted está diciendo ahora, pastor, es que yo soy poco tímido y yo no sé qué decir. Eso que lo haga el pastor o los ancianos, pero yo no puedo hacerlo. Yo testifico de otras maneras. Y saben, sí hay distintas maneras de testificar, de paso. Saben, una de las maneras muy importantes de testificar es por nuestro ejemplo, ¿no? El cristiano debe ser un buen ejemplo. Una persona amable, una persona cariñosa, generosa, una persona que ayuda a los necesitados. O sea, el cristiano debe ser una persona de buen carácter. Porque, ¿sabe? Cuando usted dice que es cristiano, la gente lo está mirando. No se crea que no lo están mirando. Usted dice que es cristiano, ahí vamos a mirar a ese para ver cómo se comporta. Amén. Vamos a mirarlo a usted. ¿Sabe que a veces los miran a uno porque en realidad están buscando maneras de cómo criticarlo para tener excusas para ellos justificar y no aceptar a Jesús? Mira, si los cristianos son unos hipócritas. Siempre miran a uno. Así que es importante, claro, de ser de buen ejemplo. Eso es una manera de testificar. Esto algunos lo llaman el evangelismo de presencia. O sea, por nuestra presencia evangelizamos porque somos el tipo de personas que somos de buen carácter, amables y todo demás. Ahora, y eso es importante, de paso. Ahora, no sé si alguno de ustedes alguna vez
ha sido llamado a ser testigo en un caso en el tribunal? No sé, ¿alguno de ustedes? ¿A ti? Yo también me pasó una vez. Tuve que ser testigo. Y saben, a mí me encanta mirar los programas de televisión que tienen que ver con casos de tribunal, ley y orden y cosas así. Y saben que cuando le llaman a ser testigo, vamos a suponer que usted es testigo para la defensa. Y como usted es testigo para la defensa, el abogado que se opone, él va a tratar de encontrar algo en tu vida para cuestionar tu carácter, el tipo de persona que eres. Porque si encuentra algo en tu carácter, en tu vida, que pues cuestiona, este tipo no es un tipo de buen carácter, es una persona mala, no es generosa, pues cualquier testimonio que tú tengas, pues no va a tener impacto, no va a tener influencia, porque tú eres, él tuvo éxito en cuestionar tu carácter. Así que es importante de que si vas a ser un testigo en una corte, en caso de tribunal, que seas una persona de buen carácter, amable, llena de amor, etc. Bien importante. Ahora vamos a suponer que usted es ese tipo de persona, usted es una persona amable, de buen carácter, buen ciudadano, etcétera, y lo llaman a ser testigo en el tribunal, y cuando te sientas ahí y es el momento de tú decir lo que has visto, lo que has escuchado, no dices nada. ¿Eres buen testigo si no dices nada? Bueno, fíjate, eres una persona de buen carácter, sí, amable, ayudas al prójimo, pero cuando llegó el momento de decir lo que has visto, lo has escuchado, no dices nada. No eres buen testigo. ¿Qué significa esto, mis amigos? Eventualmente, si la gente va a ser salva por medio del evangelio, eventualmente tenemos que compartirlo. Eventualmente tenemos que decir lo que hemos visto, lo que hemos escuchado y lo que Dios ha hecho por nosotros. Eventualmente hay que hablar, mis amigos. Eventualmente hay que hacerlo. Pero usted dice, pastor, es que tengo miedo. Si tienes miedo, estás en buena compañía, porque Pedro y Juan tenían miedo. Por eso es que piden audacia, por eso pedían valentía, porque tenían miedo. Pero estaban dispuestos a salir de su zona de comodidad. En inglés dicen, the comfort zone. Estaban dispuestos a salir de eso. De no ser así, la iglesia no estuviera aquí hoy. Salieron de su zona de comodidad. Y nosotros, mis amigos, debemos salir de nuestra zona de comodidad. Incluso cuando no sea popular. Incluso cuando no sea políticamente correcto. Incluso cuando seamos perseguidos. Y el poder para hacerlo ya nos ha sido dado. Amén. El Espíritu Santo, mis amigos. Así que el testimonio no es algo reservado a los oradores elocuentes con personalidades extrovertidas. Es el llamado sagrado de cada cristiano, mis amigos. Bueno, pero me supongo que quizás para superar las objeciones que quizás algunos tenemos de testificar, necesitamos ser motivados. Necesitamos la motivación correcta. Una motivación como la que Cristo tenía. En Mateo 9:36, Mateo, hablando acerca de Jesús, dijo que al ver las multitudes, cuando Jesús veía las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús tenía compasión. No sé si alguna vez ustedes han estado en medio de una multitud de personas, o sea, quizás en el mall, o quizás en algún concierto, o quizás en un estadio de fútbol. 60,000 personas alrededor de usted. Y si han alguna vez pensado cuántas de esas personas no conocen a Jesús. ¿Cuántas de esas personas se están muriendo del cáncer del pecado y tú con la cura? Necesitamos tener compasión, mis amigos. Necesitamos ser motivados como Jesús. Libro Servicio Cristiano, página 69. Dice que la carga de llevar las almas a la verdad es la responsabilidad que el Señor ha puesto sobre el pastor de la iglesia. O el primer anciano. Dice, es la responsabilidad que el Señor ha puesto sobre cada miembro de la iglesia. Así que eso los incluye a ustedes. Incluye a mí. Sí, claro, incluye al pastor de la iglesia. Pero se incluye a ustedes también, a todos. Jesús, mis amigos, pagó demasiado.
El valor de un alma es demasiado grande para nosotros permitir que nuestra reputación o persecución o temor evite que nosotros demos nuestro mejor esfuerzo para guiar a las almas a la cruz. Es así, mis amigos. El pionero adventista Stephen Haskell lo dijo de esta manera. Dice que la causa, si la causa en la que estamos envueltos o comprometidos significa algo, significa todo. Algunas causas son mayores que nuestros temores. Y la causa de Jesús, la causa de guiar las almas a la cruz, es tal causa. Es tal causa, mis amigos. ¿Saben? Había una historia verídica que ocurrió en la Universidad de California del Sur. Y un profesor de filosofía. Y este profesor enseñaba una de esas clases en la universidad que todos los estudiantes tienen que tomar, una clase requerida. Y el propósito de este pastor en su clase es pasar el trimestre o el semestre tratando de probar de que Dios no podía existir. Ese era el propósito de su clase. Era un ateo bien comprometido el hombre. Y sus alumnos pues tenían miedo de discutir con él porque tenía una lógica impecable el hombre. Y durante 20 años había enseñado esta clase y nadie había tenido el valor de ir en su contra. Claro, durante las discusiones, pues habían discusiones y los estudiantes con él y demás, pero eventualmente nadie se atrevía a ir en contra de él porque él tenía una reputación y porque ellos sabían lo que él iba a hacer. Al final de cada semestre, el último día de clases, él se paraba enfrente de la clase de 300 estudiantes y preguntaba, ¿hay alguien que todavía cree en Dios? Si crees en Dios, ponte de pie. Y nadie, a través de los 20 años, nadie se había atrevido a ponerse de pie, porque ellos sabían lo que él iba a hacer. Él decía, porque si tú crees en Dios, todavía eres un tonto. Tomaba un pedazo de tiza. Dice, mire, si Dios existiese, Él podría evitar que este pedazo de tiza se rompiera en pedazos cuando caiga al suelo. Una prueba tan sencilla para probar que Él es Dios y no puede hacerlo. Y entonces dejaba ir la tiza al suelo y se rompía en varios pedazos. Y los estudiantes, ¿qué podían hacer? Es mirar la tiza y ya para ese entonces pues habían estado convencidos de que Dios no podía existir. Y claro, durante los años hubieron otros cristianos que sí tomaron la clase, pero ninguno tuvo el coraje de ponerse de pie cuando el profesor hacía esa pregunta. Pero recientemente hubo un estudiante de primer año que tomó la clase. Y claro, él había escuchado acerca del profesor, la reputación que él tenía. Y claro, tenía un poco de temor, pero tenía que tomar la clase, era una clase requerida. Así que durante los meses del trimestre, los 3 meses, él oraba todas las mañanas que Dios le diera el valor, la audacia de ponerse de pie cuando el profesor hiciera esa pregunta, sin importar lo que dijera el profesor o lo que dijeran los estudiantes. Así que finalmente el día llegó. Último día de clases. Profesor, ¿hay alguien que todavía cree en Dios? Póngase de pie. Y este muchacho, estudiante de primer año, ahí en la parte de atrás de la clase, él se pone de pie. Y todos se quedan mirando a este muchacho. El primer muchacho que se pone de pie en 20 años. Ah, pero tú eres un tonto. Porque si Dios existiese, Él podría evitar que este pedazo de tiza se rompiese cuando cayera al piso. Y entonces, antes de dejarla ir, como que se le resbala de los dedos y le rueda por el mango de la camisa, los pliegues del pantalón y le rueda por el zapato y cae al piso rodando y se le va así de delante, sin romperse. El profesor se quedó con la boca abierta, mirando la tiza, mirando al muchacho y sale corriendo del salón. Y entonces, este muchacho, en la parte de atrás del salón, se dirige a la parte de la frente del salón y allí mismo pudo testificar acerca del amor de Dios, el poder de Dios a 300 estudiantes que se le quedaron, estaban muy interesados en lo que le estaba diciendo. Amén. Vale la pena ser audaz para Cristo, porque no se sabe lo que va a pasar. Fíjense, los apóstoles pidieron audacia para
hablar la palabra. Noten lo que pasó en el versículo 31. Cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados, ¿qué pasó allí? Tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. Amén. Dios contestó la oración. Tremendo. Fíjense, Juan dice que cuando nosotros pedimos algo que es según la voluntad de Dios, ¿qué va a hacer Dios? Lo va a hacer. Él va a contestar la oración. Ahora, ¿es la voluntad de Dios que nosotros testifiquemos acerca de lo que Dios ha hecho en nuestra vida? ¿Sí o no? Esa es la estrategia de Dios. Así que si esa es su voluntad, y si nosotros creemos lo que dice Juan, que si nosotros pedimos algo que sea según la voluntad de Dios, Él lo va a hacer. Si nosotros pedimos que Dios nos dé la audacia para hablar su palabra, Dios lo va a hacer, ¿sí o no? Amén. Es más, yo creo que eso puede ocurrir aquí mismo, ya son las tardes, ya son las 12, esta tarde. Dios puede hacerlo aquí mismo en esta tarde, ¿sí o no? Amén. Este lugar puede temblar también. Porque cuando nosotros oramos que Dios nos dé esa audacia, esa valentía, Él nos va a dar el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo va a ser derramado aquí en nosotros. Y mis amigos, Dios te va a dar la valentía. Ahora, fíjate, quizás tú no te sientas muy valiente. No sé, bueno, Él no te va a hacer que tú te sientas de alguna manera. Pero sencillamente tú pediste por audacia y Él va a contestar a la oración y te la va a dar. Cuando salgas de aquí, presta atención. Porque si tú crees que Dios va a contestar esa oración, cuando tú salgas aquí, busca las oportunidades porque te las va a dar. ¿Qué vas a hacer tú entonces? Si pediste que Dios te dé audacia y tú crees que va a contestar la oración, mis amigos, tienes que testificar, tienes que decirle a alguien lo que Dios ha hecho en tu vida. Amén. ¿Qué has experimentado, qué has visto y qué has escuchado? Amén. Así que yo quiero animarles ahora, para que nosotros oremos por eso mismo. Amén. Que en esta tarde Dios conteste esa oración de la misma manera que lo hizo con los apóstoles de aquí. ¿Tienes miedo? Sí, ellos tenían miedo también, pero oraron y Dios contestó esa oración. Y lo va a hacer aquí con nosotros esta tarde, ¿sí o no? Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar que Dios nos dé esa valentía, amén, esa audacia para predicar su palabra. Amén. Oh Padre que estás en los cielos, te damos gloria por lo que has hecho en nuestras vidas. Porque has tomado nosotros, seres pecadores, y porque tú has hecho todo lo posible para salvarnos por medio de Cristo Jesús. Y gracias a que nosotros hemos respondido a ese regalo de salvación, estamos aquí, Señor, y podemos tener la certeza de la vida eterna. Amén. Pero, oh, Señor, hay tantas almas alrededor de nosotros mismos, en nuestros vecindarios, en nuestros lugares de empleo, en nuestras escuelas, en fin, alrededor de nosotros que no conocen un Dios de amor como tú, que no han aceptado el método que tú has proveído para la salvación de cada alma. Como hemos dicho, personas muertas que se están muriendo del cáncer del pecado, y gracias a tu amor nosotros hemos conocido la cura que es Jesús. Amén. La única manera en que ellos van a conocer acerca de la cura es si nosotros la compartimos, si nosotros les decimos cuál es la cura. Pero, Señor, te damos, reconocemos que a veces tenemos temor, a veces nos da pena, a veces nos da vergüenza. Pero, Señor, vemos aquí en la historia de Pedro y Juan que ellos tuvieron que lidiar con el temor igual que nosotros. Y ellos, porque se reconocieron que eran sencillamente hombres débiles, por eso fueron a ti y pidieron que tú les des lo que tú solamente puedes dar para que ellos pudiesen cumplir su misión. Y la misión de ellos es la misión de nosotros, no ha cambiado. Tú nos has dicho que nosotros hemos de hacer discípulos a todas las naciones, que hemos de predicar el mensaje de los 3 ángeles a cada tribu, lengua y pueblo. Si la gente va a conocerlo es porque nosotros tenemos que abrir nuestra boca y hablar y decirlo, Señor. Oh Padre, nosotros reconocemos, nosotros clamamos esa promesa que tú mismo dices en tu palabra, que si nosotros oramos algo según tu voluntad, tú lo vas a hacer.
Sabemos que es tu voluntad el de nosotros testificar. En esta tarde, Señor, en base a tu promesa, en base a lo que tú dices en tu palabra, nosotros pedimos también que tú nos des audacia para hablar tu palabra. Sí hay persecución, sí nos van a llamar de distintos nombres, sí nos van a rechazar, pero Señor, aún así, aún cuando no es políticamente correcto, nosotros queremos esa audacia, esa valentía en esta tarde. Señor, cumple tu promesa, contesta esta oración, que tu Espíritu Santo llene este lugar. Amén. Que tome control de nosotros. Y que cuando salgamos de aquí seamos personas distintas, que tengamos esa determinación, no solamente de hacer lo correcto, pero hacerlo aún cuando nos metamos en problemas y luchamos. Porque el poder ya tú nos lo has dado y porque en base, la realidad es que tú estás en control de todo. Y si tenemos que sufrir en el nombre de Cristo, que tú nos des el valor de hacerlo de todas maneras. Oh Padre, bendice este grupo. Te damos gracias por sus líderes, lo que están haciendo. Pedimos que al ellos completar su misión, que otros vengan a la cruz y que se unan a ellos y que este grupo crezca para la honra y gloria de tu nombre. Gracias. Oh Señor, gracias por este hermoso sábado. Gracias por el privilegio de estar reunidos aquí como un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y pedimos que tú continúes bendiciéndonos el resto de este día santo. Amén. Gloria a tu nombre. Gracias te damos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.